4850. ¿Ese ¿Está bien también? los demás? Sí. Amigas, amigos de redes sociales, estamos encantados de encontrarnos nuevamente. Esto es Periodistas de Cancún en una versión sintética. Somos 4 de los 8, pero le mandamos un fuerte abrazo y saludo a los otros compañeros que se sumarán en el siguiente programa, pero por lo pronto hoy vamos a hacer una nueva edición de Periodistas de Cancún. Le doy la bienvenida a mis compañeros y el tema es la resaca electoral, lo que viene. Buenos días, Toño. Diana, Buenos días, compañeros. Jorge, Fausto. ¿Qué tal? Buenos días, Toño. Un placer estar con todos. Pues, ¿qué ustedes. vendrá? ¿Qué vendrá? ¿Qué vendrá? Eso es lo que suena muy interesante. Quiero hacer un comentario a nivel nacional, ¿no? Me llama mucho la atención, aunque ya teníamos antecedentes durante lo de López Obrador. Sí, desde luego. De su actitud, es el ingrediente ¿no? importante en este Teníamos proceso. antecedentes durante su gestión como jefe de gobierno de la Ciudad de México. Es un gran comunicador. Yo leo la prensa nacional, me refiero al Reforma, al Universal, al Excelsior, a Milenio, por señalar estos 4 diarios que veo en internet. Y hay cuando menos 3 notas de primera plana que son de López Obrador o de alguno de los miembros de su gabinete designado, ¿no? Y de Peña no veo nada, eventualmente alguna cosita, ¿no? Claro. Y de los miembros del gabinete actual tampoco. Alguna cosa muy irrelevante. Es un gran comunicador. Decía yo que lo demostró durante el tiempo, casi 6 años que estuvo en la jefatura de gobierno. Él da la nota, como decimos, ¿no? Sí. Él sale y da la nota. Bueno, para bien o para mal, algunas cosas son muy cuestionables para muchos, en fin. Pero el hecho que quiero señalar es que da la nota. Sí. Y a nivel local, a nivel estatal, me llama también la atención que se acabaron las dinastías políticas, ¿no? La de Hendrix, por ejemplo, se acabó, y es que es lamentable, yo digo lamentable, porque su hija Leslie es una muchacha talentosa, pero le pesó, yo creo que más que el PRI, el apellido. O sea, lo mismo pasó con Candy Ayuso. Es una muchacha también que tiene su propio valer, pero perdió, ¿no? Lo mismo pasó con Greg Sánchez, ¿no? Se aislaron, se separaron de López Obrador y perdieron estrepitosamente. Menciono también el caso de Chacho, que quiso ser candidato del PT. De lo que sea. De lo que sea, Sí. él hizo una precampañita ya con su megáfono tradicional, muy conocido en mercados, en calles, y la gente lo escuchaba, pero a la hora pues no obtuvo ni siquiera la candidatura del PT. No. Y estos son 2 personajes interesantes en la historia de Cancún, tanto Greg como Chacho. Efectivamente. Los 2 fueron presidentes municipales, los 2 tuvieron mucha popularidad en su momento, los seguían miles de personas, y ahora ya no lo sigue nadie, o casi nadie, ¿no? Fueron estos cambios. Leslie, una muchacha con su propia preparación, con su propia formación política, empezó el apellido del padre, y Candy, pues también, ahí no creo que le haya pesado mucho el apellido de su mamá, pero el peso del PRI y divisiones que hubo. Gaby Pallares era su suplente, se salió, renunció al PRI y se fue al PRD, coqueteó con Morena, en fin, se dividieron y ganaron. Hay una nueva dinastía, se perdió una, pero también hay una nueva dinastía política. Por ejemplo, Mildred Ávila y Chucho Polo son parientes, ¿no? Y ahí hay también una nueva Los dinastía. Beristain en Playa del Carmen. Los Beristain en Playa del Carmen, claro. A mí me sorprendió que ganara Laura Beristain. Me sorprendió porque yo pensé que iba a refrendar su triunfo Cristina Torres. Bueno, fue un triunfo apretado. A final Un triunfo de cuentas, apretado. Sí. Una diferencia mínima, sí. Claro, pero Pudo haber ganado cualquiera de las dos. Pero claro, pero perdió. Yo pensé Sí. que iba a refrendar su triunfo. Bueno, en fin, en Cozumel, pues perdió también Perla Tún y ganó Pedro. Donde hay un apellido importante también. Un apellido importante, pero contribuyó también
el desbarajuste, ¿no? De Perla Tun confrontada con todos. Hasta con ella misma. Neurótica, ¿no? A mí me da la impresión que es una persona bipolar, neurótica. De un carácter débil. De un carácter débil. Débil, que no se controla. No se controla, Es ¿verdad? un carácter No podríamos débil. decir que es débil. No, fuerte, es que la ¿verdad? gente confunde. Dice, tengo un carácter fuerte. No, tienes un carácter de niño, de bebé, inmaduro, que no se controla, que no se mesura, que no encuentra un punto de equilibrio. Esos son caracteres débiles. Débiles, bueno, muy bien, muy buena precisión. Y bueno, ganó Pedro Joaquín allá. Y en lo demás, pues refrendaron su triunfo el PRI en Isla Mujeres con este muchacho, Juan Carrillo. Juan Carrillo. En Carrillo Puerto perdió el PRI, tenía la presidencia municipal, Paoli, ganó José Paoli, Esquivel. la perdió, y la ganó Esquivel, el diputado Esquivel. El PRI ganó José María Morelos, y no sé si Lázaro Cárdenas, también ahí el PT creo que ganó el Lázaro Cárdenas. José María Morelos lo ganó el PAN PRD, El PAN PRD. con Sofía Alcocer. Bueno, olvídate. Con El Sofía PRI se quedó Alcocer. con eso y con Bacalar, creo, con el PANAL, en Nueva la Alianza. alianza con el PANAL. Así es. Dos pequeños municipios. Y Puerto Morelos. Y a nivel estatal, a nivel nacional, renunció René Juárez, el dirigente nacional del PRI. Hizo una severa autocrítica, más que en su discurso de renuncia, en una entrevista que le hace el Universal, el Reforma, donde él señala que escogieron a un buen hombre, pero mal candidato, que no tomaron en cuenta el sentir de los priistas, en fin, hace una autocrítica desde adentro antes que renunciara, muy dura, y criticaba a los antiguos políticos. Él se incluyó allí, pues a los Beltrones, a los Gamboa Patrón, a todas estas dinastías también que se apoderaron del PRI y que perdieron las dinastías, perdieron. Un hijo de Gamboa Patrón fue candidato a diputado por Yucatán, perdió. Y así, pues perdieron. Hay una nueva reconfiguración política del país que yo no sé, yo tengo mis dudas, algunas de ellas muy serias, de si esto va a ser para bien, pero que no se entienda que yo lamento que hayan perdido los que perdieron. Creo que fue una muy buena lección que hayan perdido, pero no sé si los que ganaron vayan a ser mejores que los que perdieron. ¿Tú qué opinas, Toño? Esa es la pregunta. Un poquito recapitulando así en el orden que hiciste, ¿no? A nivel nacional, yo quería un poquito hacer énfasis en la sorpresa que está resultando las propuestas de López Obrador, porque es cierto que durante su campaña fue muy puntual en las propuestas que los mexicanos pues le compraron, ¿no? A la hora de votar, que votaron por esas propuestas, pero hoy día está, desde mi punto de vista, aprovechando esta ola, que es el bono democrático tan importante que tiene con una votación histórica de este tamaño, de este calado, y está aprovechando para meter algunos caballos de Troya, ¿no? Por decirlo de alguna manera, que son en este caso dos muy evidentes, que son los coordinadores estatales y los coordinadores estatales, que van a ser las veces de un gran superdelegado de todas las dependencias federales, y esta otra figura que tiene, aparte la del dirigente de Morena, que es muy importante, que es la de los secretarios que van a ser reubicados en este ejercicio de mudanza o de descentralización del gobierno federal. Entonces, los estados van a ver a dos figurones importantísimos, y creo que el debate que se va a suceder, el debate que va a venir a continuación, es el de la soberanía, que se ha hablado mucho de que los estados son autónomos, pero en realidad los estados son soberanos, es una... Los municipios son los que son autónomos. Efectivamente, es un concepto completamente distinto, y lo que vamos a ver es un debate sobre la soberanía, porque ya en otros países y en otras circunstancias, a lo largo de la historia de la humanidad, se ha debatido sobre si la soberanía es el pueblo, la decisión que toma ese pueblo, o bien un estado de cosas que se convierte en una nueva soberanía, ¿no? Son debates que ha habido en la historia de la humanidad. Creo que nos vamos a acercar próximamente a este debate, porque evidentemente López Obrador está trastocando, digamos, algunos entes a los que él había dicho que no iba a tocar, que eran, por ejemplo, él se dijo respetuoso del poder judicial, respetuoso del poder legislativo. Sin embargo, él llega con un poder legislativo que le pertenece, porque la mayoría es de él. Entonces está presentando como la figura ascendente
con el liderazgo supremo de la legislatura. De entrada ya no hay una independencia de la legislatura, y está llevando las cosas al Poder Judicial, en donde ya se está debatiendo y cuestionando el tema de los sueldos, de la permanencia. Entonces creo que ahí va a haber otro debate importante, ¿no? Es decir, estamos viendo a un superpresidente que va a tener un poder pues ilimitado en todos los estados de la República, con personas que incluso van a contrapuntearse o a compartir o a combatir o a debatir acerca del ejercicio del poder por el tema de los recursos económicos con este delegado y con este secretario en los estados, y incluso las otras soberanías, como se les llama. Se va a empezar a debatir sobre si son otras soberanías o si hay una soberanía soberana por encima de esas soberanías, ¿no? Ajá. Entonces, creo que nos vamos a acercar a ese debate por el lado nacional, que no hay que dejar de comentarlo, porque además hay muchas sorpresas. Es decir, no sabemos cómo va a ser la mudanza de la Secretaría, por ejemplo, de Turismo, en el caso de Quintana Roo y Chetumal específicamente. Es un gran misterio. Esta Secretaría tiene más de 4,000 empleados. No sabemos cuántos de esos 4,000 empleados concentrados en el DF se van a venir para acá. No sabemos si solamente va a ser la cabeza y va a fungir como hacen los diputados, que viajan 3 días a la semana al lugar donde deben estar y luego se regresan a su lugar de residencia. Es decir, todo es un misterio. Sí, en el caso de la Secretaría de Turismo, todo es un misterio. Chetumal es una ciudad muy pequeña. Si tú te pones a buscar una casa para vivir o un departamento para rentar, te vas a dar cuenta que hay 20 o 30 opciones distintas nada más, y que no hay oficinas para concentrar ni siquiera una nueva delegación, ¿no? Se habría que rentar una casa, en fin. Es una ciudad pequeña para una decisión de esta dimensión. Entonces todo es un misterio. Con esto, sí, la transferencia, la mudanza de la Secretaría de Turismo a la ciudad de Chetumal es lo que más preguntas ha generado. Sí, es un concepto. Pero también está generando un gran debate ya a nivel nacional la desaparición de las delegaciones federales. Sí. La desaparición de esta figura de delegados y sustituirla por esos coordinadores es un misterio todo. De programas de desarrollo, sí, que aquí va a ser el pariente de Rafael Marín Mollinedo, ¿no? Sí, es que se habla de desaparecer las delegaciones. Así es. Pero es un misterio que hay detrás. Ajá. A los delegados, no a los trabajadores. Es un misterio que hay detrás, porque si tú al delegado le dices director o encargado de oficina, no desaparece. Hay un super delegado que va a ser el jefe de los demás delegados, pero le podrías cambiar el nombre a subdelegado. Claro, es que aquí el punto es que no nada más es el cambio de nombre, de puesto, exacto. Todo es un o misterio. La desaparición de la figura, sino también el hecho de que estos coordinadores estatales de programas de desarrollo, que en Quintana Roo ya tiene el suyo, su nombramiento, van a ser los que se encarguen del manejo de los recursos federales asignados al Estado de Quintana Roo, y ya no van a tener que pasar por el gobierno del Estado. Ahí entrará el debate de la soberanía, que platicamos hace un ratito. Ese es el meollo del debate, precisamente. Y es lo que muchos gobernadores están alzando la voz y protestando. Y otros temas interesantes que están asociados, imbrincados, digamos, en esta problemática que estamos mencionando, es la de la cercanía que hay entre las personas que se están nombrando como delegados o como superdelegados, como coordinadores y los propios secretarios, ¿no? Y en el caso particular del coordinador general que será nombrado aquí, que se llama Arturo Emiliano Abreu Marín. Es un tabasqueño, se conoce que ha vivido aquí más de 14 años en Cancún, es conocido en algunos sectores, se ha encargado en algunas tareas de Morena. El último cargo público que tuvo fue gerente nacional financiera en los años 80 a principios. Después me entiendo que estaría retirado o jubilado o pensionado, porque él está cerca a cumplir los 80 años de edad. Y es un amigo íntimo y muy cercano de López Obrador desde Tabasco, ¿no? Es pariente de Marín Mollinedo, ¿eh? El tema turístico, por ejemplo, es una coincidencia. Es coincidencia el apellido. El tema turístico, por ejemplo, se están volviendo a nombrar amigos íntimos. Hay que verlo, qué cargos tienen los hijos de López Obrador como delegados en otros estados. Va a haber el amiguismo, retorna. De entrada no retorna, nunca se ha ido. Ese es el punto. Muchas de las delegaciones federales en Quintana Roo y en otros estados se han manejado como cuotas, como pago de favores, como premios de consolación para mucha gente. En Quintana Roo hay más de 70 delegaciones federales. Algunos las conocen. Pero la pregunta sería, ¿crees que cambien los protocolos? ¿Crees que cambien las formas? Ese es el punto. Esto es un misterio en este caso, ¿no? Hay misterio, los elementos conocidos. No más quiero precisar esto, bueno, no precisar, una duda.
Yo no sé si, como dice Diana, vayan a manejar los fondos federales que le corresponden a los estados. Yo creo que no, me atrevo a pensar que no, aunque hay tantas sorpresas, porque estos fondos federales que le llegan a Quintana Roo forman parte de un convenio de coordinación fiscal. De hecho, entonces tenían que modificarse estos convenios, claro. Y es ahí donde no he escuchado que se pretendan modificar estos convenios. De hecho, Andrés Manuel López Obrador está planteando una reforma constitucional para poder concretar esa propuesta que ya le presentó a los gobernadores en su reciente reunión que tuvo con los gobernadores de la CONAGO. Pero no hablaron de quitarles el manejo de los... García Soto, de Servicios Escalares, sí lo menciona hoy justamente en su columna, ese tema, ¿no? Bueno, pues eso será un tema muy delicado. Yo creo que ahí va a haber resistencia, cuando menos de los gobernadores. Ese es el debate. Y no nada más es la desaparición de las figuras de delegados, lo cual me parece muy sano, pero también está esta cuestión del manejo de los recursos federales. Eso es lo más importante. Una reforma. Todo, al final de cuentas, tiene que ver con dinero, la lana. Todo ese dinero. Y senadores. Mira, con la llegada de la Secretaría de Turismo Federal a Chetumal se sigue consolidando como la capital de la burocracia. Ahí se van a manejar recursos económicos y entonces también veremos qué tan efectiva puede ser la promoción que se hace del país y de Quintana Roo, considerando que después del petróleo, el turismo es una de las industrias más importantes y que generan una gran cantidad de dinero. Es una política de izquierda, es una política de centro en materia de promoción turística. Veremos cuáles serán sus nuevas formas de hacer turismo, porque lo tradicional que hacía la Secretaría de Turismo a nivel federal era la participación de ferias, ir a mercados, dar esos fan trip a medios de comunicación internacionales. Ahora veremos hacia dónde se van a enfocar los esfuerzos. Hay mercados muy importantes desde China, Japón, todo lo que es Asia, que se han buscado durante muchos años. Sin embargo, hoy la política de López Obrador va a ser completamente diferente en materia turística. Ya veremos qué tan funcional puede ser para un destino que necesita de la llegada de visitantes, pero tiene un gran problema, que es el de la inseguridad. ¿Cómo va a resolver este asunto para que entonces vayan de la mano la promoción turística con el tema de la inseguridad? El tema de la inseguridad, si lo llega a revertir o lo llega a disminuir, me parece que ahí pudiera ser un despunte para la industria turística, que está catalogada a nivel nacional como la top 10 o dentro de las top 10 de los que más reciben turistas, a pesar de los problemas de inseguridad con los que nos enfrentamos. Así es. Vamos a ver qué da esta duda. Oye, pero espérese, es que no me cabe... Si pretenden quitarle a los estados esta lana, no se las quieren quitar, la quieren manejar, o sea, ellos la van a supervisar. Es como un fiscal. Yo prefiero quitarlo de primera mano y manejarlo ellos. Esto, vamos a suponer que se concrete. Y entonces los gobernadores, ¿qué van a hacer? Ese es el tema. Si el presupuesto del estado y de los estados en general, quizá hay alguna excepción, no lo sé. El grueso, en su mayor parte son recursos federales. Son recursos federales. Sí. Incluso Quintana Roo, que tiene un buen volumen de recursos. Ponen como respaldo los recursos federales. Bueno, ¿y cómo van a pagar la deuda? O sea, por ejemplo, la deuda está comprometida, los recursos federales están comprometidos en Quintana Roo para pagar lo de Borges y lo que viene y lo de atrás de Borges. Para empezar, ¿qué recursos federales van a manejar? O sea, que los gobernadores ya no van a tener que ir a la Cámara de Diputados a gestionar recursos federales, sino van a tener que hablar con este supercoordinador. ¿Habrá borrón de cuento nuevo en las deudas de los estados? O sea, tenían que hacerlo. Tú ya no debes nada. Y hay toda una serie de pequeños detalles finos, ¿no? Como el tema de los DIF. ¿De los qué? De los DIF, de los Sistemas Integrados para el Desarrollo de la Familia. Porque López Obrador pone una norma, ¿no? O una pauta, en este caso, va a integrar al DIF nacional a la Secretaría de Salud. Y obviamente se entiende que estaría sujetando a la misma regla al resto de las entidades, ¿no? La dama, presidenta del DIF. Entonces, hay un ajuste profundo en la administración pública federal y que está empujando López Obrador a que tenga eco en las estatales y en las municipales. Como tú bien dices, es el fortalecimiento de un macropresidencialismo, ¿no? Sí. O es la creación más que el fortalecimiento de un superpresidente. Lo que como tú señalas, Toño, o sea, lo que él ha planteado es el adelgazamiento de la burocracia y el apretarse el cinturón y bajarse los sueldos. Yo creo que hay una intención de fortalecer al presidencialismo y debilitar a los gobernadores. Eso es lo que se ve. Un feudo de los gobernadores
ha sido el Poder Judicial. Facultades que tienen de proponer ternas para magistrados, de influir en la designación de jueces. Sí vieron la propuesta de la secretaria, bueno, de la próxima secretaria de Gobernación. Así es, de Olga. De darle autonomía plena al Poder Judicial, sí, estableciendo que hay un porcentaje de los presupuestos estatales. Sí, que no tengan que negociarlo cada año. Que no tengan que negociar con el gobierno del Estado su presupuesto, sino que ya esté constitucionalmente fijado. Sí. Que sean inamovibles los magistrados y los jueces. En fin, de tal manera que ya el gobernador no podrá decirle, oye, vamos a quitar no, como pasó al inicio de este sexenio. Y de todos los sexenios. De todos los sexenios, ¿no? Y en todos los estados. Y magistrados y todo. Ya no. Entonces esto le quitan, vamos a decir, influencia, ¿no? Al gobernador en el Poder Judicial. Sí, se está acotando en todos los ámbitos. Va a haber un adelgazamiento, ¿no? Sí, hay una, es decir, ¿por qué puede López Obrador hacer esto? Porque la gente está convencida de que es un político frugal, que es un político modesto, mesurado, que no aspira a tener los grandes manejos de fortunas. Sin embargo, no hay que perder de vista que el porcentaje de votos que obtuvo Morena le va a asignar una fortuna de recursos a este partido político. Entonces, por una parte va a ganar 100,000 pesos de sueldo, pero por otra parte va a tener un partido que va a tener miles de millones de pesos, sin necesariamente fiscalizarlos o fiscalizar de una manera muy los recursos del PRI bajan mucho. La secretaría, los recursos del PRI bajan muchísimo. Casi nada. Casi nada. Del PRD desaparece. Vas a tener una supersecretaría que se llama Morena. Pero es en el caso de que los funcionarios se queden como militantes de Morena, a ver cuántos. Pero el partido va a obtener prerrogativas, claro, por el simple hecho de haber tenido esa cantidad de votos. Y aparte las cuotas que deben pagar los funcionarios. Va a convenir más incluso ser funcionario de Morena que estar en el gobierno federal. Y en Morena pues se hace la política laxa, ¿no? Claro. Y las responsabilidades laxas. Vicente Lombardo Toledano dijo en alguna ocasión que el PRI, en 1960, ¿no?, era la Secretaría de Elecciones. Así es. Del gobierno federal. Ahora Morena va a ser la Secretaría de Elecciones del gobierno con una fortuna, pero claro, impensada, ¿eh? Sí. Entonces tienes un gobierno aparentemente frugal o con pocos sueldos, pero tienes una supersecretaría de elecciones millonaria. Fíjate que en los discursos yo estuve pendiente, diario me soplaba de 2 a 3 discursos de López Obrador, los seguía, no en tiempo real, sino que en la noche ya veía, y no me los soplaba todos, porque eran casi lo mismo. El último mes repetió el mismo discurso casi en todos lados, pero al principio y al final, que es donde metía alguna cosa en un contexto local. Nunca mencionó esto que bien dice Tonio, nunca se fue contra el presidencialismo, contra los excesos del presidencialismo, nunca lo criticó, a diferencia de Luis Donaldo Colosio, que sobre todo en su discurso del 6 de marzo en el Monumento de la Revolución, el eje de su discurso fue la reforma del poder y contra los excesos del presidencialismo. López Obrador nunca tocó el tema. No. Va a ser un presidente fuertísimo. Sí. No sé si sea para bien del país. Sí. Pues vamos cerrando ya, que nos queda un minuto. Pues me parece que el nuevo escenario que tendremos a nivel federal inevitablemente lo vamos a repercutir aquí, considerando que Morena tiene los municipios más importantes, la capital del estado, tiene Playa del Carmen, que económicamente es muy fuerte, y el municipio de Benito Juárez, que tiene el 50% de la población. Evidentemente va a haber una transformación en la manera de hacer política, y esto evidentemente va a poner en el escenario a Quintana Roo con un asunto muy importante como es el sector turístico. Si a Quintana Roo le va bien en la industria turística, a todo el país va a permear, incluso llevándose hasta de buena manera a Acapulco, que ha tenido momentos muy complicados y trágicos. Merece un programa después específicamente el apartado de turismo, porque es cierto, como dice Fausto, que López Obrador le ha puesto un énfasis muy especial a Quintana Roo y al turismo, y creo que no tiene nada que ver por el número de votos, porque representa el 1% en el escenario nacional, pero sí por lo que representa Quintana Roo como un tema turístico de Latinoamérica. Yo creo que le va a cambiar el rostro a Quintana Roo. El hecho de que la Sectur venga a este estado y el tren transpeninsular va... Bueno, el tren es en 3 años, ¿eh? O sea, eso sí se hace. Pero que se haga, lo importante es que se haga. Va a ser, si se concreta, claro, si se concreta, las dos medidas. Los anuncios por lo menos son importantes, como decía Jorge. Vamos a poder hablar de un cambio
una profunda transformación de Quintana Roo. Bueno, pues no me despido yo más con esta cosa. ¿Será que a nivel municipal vaya a permear o también van a alegar su autonomía los municipios? Un regidor de Cancún gana más de lo que oficialmente anunció López Obrador que va a ser su salario. Sí. Vamos a ver, ¿no? Vamos a ver. Se abren muchas preguntas. Así hay es. muchos interrogantes. Y bueno, nosotros nos despedimos, agradecemos muchísimo en lo que vale su atención. Nos vemos en la próxima. Esperemos que el viernes nos volvamos a ver aquí en redes sociales. Gracias a estos periodistas de Cancún. Gracias, buenos días.